Ya estamos de regreso en la segunda de Oliva para todo el estado de Veracruz. La mesa de trabajo por los Juegos Olímpicos. Usted lo pidió, vamos a charlar sobre ello. Retos, polémicas, deportistas mexicanos. Antes de platicarle quién está conmigo aquí en la mesa, quién está en la virtualidad, este pequeño contexto para que arranquemos. México llegó a París 2024 con una medalla de oro en los últimos 3 Juegos Olímpicos, 6 medallas de plata y 10 bronces. Si en Londres 2012 fue la segunda mejor cosecha de preseas en la historia, detrás de las 9 de México en 1968, desde entonces la caída no ha parado. 5 metales en Río 2016 y 4 en Tokio 2020, así que en promedio el país necesitaba entre 4 y 5 finalistas para que uno alcanzara la medalla. Si se querían ganar 10, había que tener 40 finalistas. En los resultados, el deporte mexicano supera la barrera de 100 atletas clasificados en los últimos 4 ciclos olímpicos. En París 2024 son 109 atletas, la cifra más baja desde 2012, porque ahora el fútbol mexicano se tambalea y el béisbol y softball no son parte del programa olímpico. El domingo 28 de julio se obtuvo la primera medalla olímpica de París para México, gracias a Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz, quienes ganaron en la categoría por equipo femenino de tiro con arco una medalla de bronce. La yudoka Prisca Awiti Alcaraz consiguió una medalla histórica para México el martes 30 de julio, cuando se colgó la plata tras un desempeño sobresaliente en la justa olímpica. Osmar Olvera y Juan Celaya consiguieron una histórica medalla de plata para México al obtener por primera vez una presea en la disciplina de clavados de trampolín de 3 metros sincronizados. La jerarquía de México en la competencia de clavados ha encontrado en Osmar Olvera a un heredero de élite. El capitalino cumplió con la promesa de conseguir 2 medallas en París 2024. Finalmente, hace unos momentos el boxeador mexicano Marco Verde otorgó una medalla más de plata en un deporte en el que los mexicanos han destacado de manera considerable. ¡Mexicanos! ¡Al grito de guerra! ¡Mexicanos! ¡Al grito de guerra! 1, 2, 3. ¡México, México, México! Oliva Noticias. Mesa de trabajo, Magno López Mendoza, periodista deportivo. Magno, ¿cómo estás? Pues un gusto estar aquí, gracias por la invitación. Y bueno, pues para platicar de un tema pues que en lo particular pues a mí me apasiona. Y estoy viendo, por ejemplo, aquí las imágenes de Marco Verde, el boxeo, que pues también para mí es uno de los deportes que me fascina, junto con el ciclismo. Y por ahí también en el fútbol tengo algunas dudas. Tienes tus reservas. Sí, pero con el boxeo la verdad que es el segundo deporte que más medallas le ha dado a México. Mira, ese es un buen dato. Es el segundo. Y entonces, en el caso, por ejemplo, de Marco, su papá también fue olímpico en Barcelona. Y entonces hablamos de una tradición. Son 14 medallas y los clavados, para que la gente entienda una cosa, la escuela china, por ejemplo, es de las mejores del mundo. Sí. México le compite. Tuvimos hace... ¿Y de verdad le compite? Le compite. No, de verdad, le compite. Sí. Entonces ha habido un trabajo importante en cuanto a lo que se hace. Y yo les diría que hay una estructura. ¿En qué sentido? México, en cuestión de presupuesto, para hablar de números, sí, aporta de un presupuesto total el 0.056 de todo nuestro presupuesto al deporte. Que si lo divides en población es muy poquito. Es mínimo, sí. ¿No? Y hablamos de que el deporte es una industria mundial de 620 mil millones de dólares. Entonces, ¿cuál es lo atractivo en eso? Y la fórmula es muy fácil. Sí. Si yo no tengo una estructura económica gubernamental que me apoye, me seduce la otra parte, donde si yo soy figura de una marca de zapatos, de una bebida, sí, de aparatos, de la que tú me digas, sí, pues ellos me van a estar pagando mientras yo tenga un resultado, y es un trabajo. Sí. Entonces, se deshace esta parte de decir, oye, esta gran estructura apoya, porque si hablamos de deporte, es un derecho constitucional. Sí. Entonces, en ese sentido, los atletas mexicanos que ya son de élite, son de paga. Y entonces el gobierno puede decir, está la CONADE. ¿Cuántos llegan? Pues el esfuerzo tiene que venir desde la base de la pirámide y ahí empezamos con la diversidad de México. Qué interesante, Magno, porque fíjate que hace algunos, ¿qué será? Un par de meses. Bueno, hemos platicado en 2 o 3 ocasiones con Ana Gabriela Guevara. Y todavía como titular de la CONADE. Claro. Sí, hemos platicado con ella. Y en algún punto, no lo tenemos ese tema, ese audio, pero en algún punto aborda
el asunto, claro, sabemos que está hundida en la polémica, Ana Gabriela, pero aborda justamente lo que comentas, ¿no? El asunto del deportista en este asunto con las marcas que se sienten muy motivados porque se vuelve un trabajo justamente, entre mejores resultados obtengo, más puedo ganar. También tenemos en la virtualidad a Paulo César Monsalves, que siempre nos acompaña, por supuesto, todos los días para hablar de los deportes. Paulo, ¿cómo estás? Un primer acercamiento, cuéntanos. ¿Cómo estás, Alejandro? Por supuesto, saludos ahí para pues toda la gente que nos está siguiendo en esta tarde, y por supuesto, pues coincido totalmente en lo que se ha mencionado previamente. México ha tenido una participación destacada históricamente en el boxeo y en esta oportunidad no es la excepción. Marco Verde acaba de finalizar su combate, lo acabamos de seguir de cerca de manera virtual, y bueno, se obtuvo la medalla de plata. Podría considerarse por un lado que pues es una derrota el no haber alcanzado la medalla de oro. Sin embargo, si consideramos todas las vertientes en contra que se tienen en el deporte mexicano para que los deportistas tengan a bien obtengan los recursos para poder tener la preparación que es debida, pues podemos considerarlo evidentemente como un logro verdaderamente trascendente el hecho de que en este caso el mazatleco Marco Verde haya logrado la medalla de plata. En este caso lo hizo en la categoría de 66 kilogramos y bueno, finalmente el uzbeco, para la gente que siguió el combate, pues fue un combate verdaderamente interesante en el cual el mexicano se vio bien, especialmente en el tercer round, y bueno, a partir de ahí, bueno, ya vendrán las opiniones de cada quien. Sabemos que el boxeo es un deporte de apreciación, cambia en ese sentido la calificación de lo que es el boxeo profesional, de lo que es el boxeo olímpico, pero bueno, como quiera que sea un logro importante, y afortunadamente ya con esta medalla ya son 5 las que ha ganado la delegación mexicana en estos Juegos de París 2024, por lo tanto me parece que la cosecha, aunque ha quedado por debajo de lo que estaba en el presupuesto, se hablaba por ahí de 8, inclusive 9 medallas, me parece que ha sido buena la cosecha, con la posibilidad todavía de tener algo más en algunos deportes por ahí. Magno López, a ver, interesante también porque hemos visto, ahorita estabas abordando ya con cierta profundidad el tema del boxeo y demás, pero hemos visto que México, al menos esta delegación, algunos deportistas están destacando, quedan entre los primeros 15 en disciplinas donde México no figuraba, ¿no? Se me viene a la mente el lanzamiento de bala, por ejemplo, ¿no? Sí. Tiro con arco, sí. Pues si recuerdas antes de Londres alguna figura en el tiro con arco, pues sería porque estás inmiscuido en esa comunidad. Sí. El judo hoy fue una medalla que llegó del cielo para Ana Guevara, porque no la tenía presupuestada. Sí, Ana Gabriela no la tenía. Entonces hemos visto, y ella misma es el ejemplo de que de repente dijimos, ¿una velocista en México? Sí, antes jugaba básquetbol, es Ana Guevara. Sí. Y empezó a tener pues una cuestión de entrevistas, de viajar, tenía una vida rockstar, sinceramente. Sí. Pero fue el boom y todo el mundo volteó al atletismo. Cierto. Y entonces estos ciclos también hemos visto gente en el tenis de mesa, en el bádminton, que de repente le compiten a las potencias que son, en el caso del bádminton, países de Asia, y que como tú dices, quedan en lugares 10º, 8º, pues, oye, pues la verdad, bienvenido. Las federaciones, asociaciones, pues las empresas privadas dicen, bueno, pues a mí me sirve para una conferencia, para vender más mi producto, sí, asócialo, claro, ¿no? La cuestión es decir, bueno, ¿de dónde sale el tiro con arco en México? Por ejemplo, sí, ¿no? Sí. Porque ya es consolidado. Sí. Hoy vemos atletas de 17 años que están participando. Entonces, quiere decir que hay ciclos virtuosos. Llegan, compiten, ganan y viene el de atrás empujando. ¿Cuál es la fórmula para que de repente no es generación espontánea el arco? Debe haber. ¿Cuál es la fórmula? Pues yo me imagino que en el caso, por ejemplo, del taekwondo, cuando Irías Salazar compitió es porque ellos tenían escuelas de taekwondo. Y en esa tradición, Víctor Estrada. Y entonces te das cuenta que aquí la piedra angular del deporte mexicano es la familia. Es la familia, es el promotor, el que lleva, y todas las tardes, y un saludo para todos esos héroes desconocidos que son los entrenadores. Sí. Porque hoy día, Alex, tú sabes que brindarle 2 horas de tu tiempo a algo sin cobrar, está difícil. Y muchos entrenadores lo hacen en el nivel más elemental, y de ahí puedes decir, ¿sabes qué? Eres elegible, y ahí entran las escuelas, las universidades, que pueden tener un plan interesante, te desarrollan, ellos también ganan algo, te dan una beca, puedes tener una educación interesante a través de tu talento deportivo.
México está dándose cuenta también de eso. Estados Unidos tiene programas muy antiguos, pero te digo una cosa, yo hace poco tuve el privilegio de estar en Canadá un tiempito. Ajá. Y el soccer es muy caro. Es muy caro. Tú quieres jugar fútbol, soccer o que tus hijos vayan. Es caro. Y es caro. ¿Por qué? Las escuelas te brindan desde que el niño va a las 7 de la mañana y hasta que sale a las 4, instalaciones deportivas. Para hockey, que es su deporte nacional. Béisbol, que es deporte de temporada por el invierno. Fútbol canadiense, que es parecido al fútbol americano. Ajá, sí. Y atletismo en instalaciones techadas. El soccer tiene que ser en pasto, es de temporada, son 11, hay que equiparlos, es muy caro. Entonces, ¿qué? El papá que dice que juegue hockey. Sí, claro. Está dado en el sistema que juegue. Y empiezan a salir las Summer McIntosh, ¿no? Los Wayne Gretzky. Porque el sistema les apoya de esa parte, es decir, gratuitamente tienes 6 años para que el niño haga un deporte en cuestión lúdica. Si el niño tiene talento, entonces ven para acá. El caso de la NBA, por ejemplo. Sí. Dices, el Dream Team acaba de hacer un partidazo contra Serbia, lo que quieras. Apenas sacando. Pero la NBA es un ente privado. Sí, es que eso que estás mencionando, Magno, desde el arranque es muy interesante. O sea, la parte privada, que es justamente la que impulsa, en buena medida, creo que los resultados más, algunos de los resultados más destacados, ¿no? De momento. Pablo César Monsalves, vamos a escuchar a Adrianely Hernández antes. Platicamos con ella, periodista deportiva. Está en la Ciudad de México, es de Veracruz y habla justamente sobre la participación de los atletas. Escuchemos. Que siempre se espera que se rompan con los anteriores récords, se espera que se consigan medallas, pero al final de cuentas me parecen muy loables y destacados la cantidad de medallas obtenidas hasta el momento, considerando pues toda la situación en la que se ha visto envuelto el deporte mexicano, así que yo diría satisfactorio a pesar del contexto que rodea Oliva a nuestro Noticias, país. Oliva Noticias. Pablo César Monsalves, platicábamos también con Magno un poco sobre, porque es poco tiempo para charlar de algo tan relevante, pero el tema presupuestario, ¿no? Siempre ausente en el tema deportivo, más ahora con esta polémica que se ha armado precisamente en la CONADE. Pues los atletas están sacando la cara, y la sacan, ¿no? A pesar de las carencias con las que se enfrentan, Paulo. Sí, totalmente de acuerdo. Saludos a Magno. Y bueno, efectivamente, hay que luchar contra ese hándicap, la grilla que existe entre el Comité Olímpico Mexicano y la CONADE, Ana Gabriela Guevara, y bueno, del otro lado, bueno, en el otro orden, María José Alcalá, que bueno, están contrapuestas ahí, y aparentemente ya para esta recta final de cara a los Juegos Olímpicos parecía que hicieron una tregua en ese sentido, pero bueno, están encontradas quienes fueran en su momento un par de atletas mexicanas destacadas a nivel internacional y que ahora pareciera que no se ponen de acuerdo en muchas decisiones. Evidentemente sabemos que no todo pasa por la decisión de ellas dos, sin embargo sí tienen que luchar los atletas con todo este tipo de vicisitudes. Además hay que considerar que por más que se les trate de apoyar, de repente no resulta suficiente. ¿Y por qué? Porque tienen que hacer campamentos en diferentes países, tienen que hacer entrenamientos, participar en eventos internacionales y demás, además de que simplemente el hecho de entrenar en el Centro Deportivo Mexicano, ya en la capital de la República Mexicana, le cuesta a los atletas 80,000 pesos mensuales. De ese modo, con todo y que reciben el apoyo, estaba checando por ahí los números, alguno de los atletas recibió 1,5 millones de pesos anuales y demás, pero bueno, si de ese 1,5 millones de pesos tienen que extraer 80,000 pesos mensuales para tener derecho a ocupar las instalaciones de ese Centro Olímpico Mexicano, pues entonces el asunto va mermando y de ahí tienen que sacar para uniformes y traslados y viajes y demás, y bueno, se complica la situación, algo que en los países desarrollados regularmente no ocurre. Hay apoyos que llegan de manera más directa, hay evidentemente resultados deportivos que avalan ese apoyo justamente, pero que aquí en México tienen ese hándicap en contra. Hay mucha rivalidad a nivel directivos y eso de repente trasciende a nivel deportivo. Los atletas tratan de poner lo mejor que tienen en sus manos, en sus capacidades para poder sacar los mejores resultados, y en ocasiones no se puede. En otros casos, como en esta oportunidad, 3 platas, 2 bronces, que es lo que se ha acumulado hasta el momento en estos Juegos Olímpicos. Insisto, me parece que son buenos resultados, a pesar de que evidentemente no tienen el apoyo como se debiera tener. La pregunta quedaría en el aire: ¿qué ocurriría si efectivamente a los deportistas, a los atletas mexicanos de todas las disciplinas, se les apoyara de la manera más correcta?
¿Cuántas de esas medallas podrían verse incrementadas si con todas las limitantes que se tienen se alcanzan a rescatar 5? No he visto la tabla exactamente de posiciones en cuanto a medallas se refiere para México en relación a Latinoamérica, pero no dudaría que sea de las delegaciones que más medallas haya cosechado en estos Juegos Olímpicos. No ha alcanzado el oro, pero al menos tienen 5 medallas, así que me parece que es un decepcionante el saber que hay talento, pero no se les apoya de la manera en que se debería. Magno López, en tu punto de vista, la cosecha que va hasta ahorita, con base también en las disciplinas en las cuales se han obtenido, ¿cómo la observas? Mira, yo creo que debemos verla desde esta perspectiva. Está cerca de un número estimado para la óptica del que administra el deporte. Es decir, yo tengo un estimado de que pueden ser 7 medallas, 8, 5. Entonces yo estoy ya cuadrado en eso y mi discurso va a ser, señores, el apoyo, bla, 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 bla. El problema es el siguiente, y tú lo sabes muy bien, el concepto de voluntad. Sí. Y caemos y le sumamos otro concepto, voluntad política. Sí. ¿En qué sentido? No hablemos de siglas partidistas ni mucho menos, sino el decir, Alejandro es la maravilla de la marcha mexicana, pero su federación no le da el aval para hacer un ciclo desde centroamericanos, panamericanos y Juegos Olímpicos. Sí. Una firma para que él vaya y compita en el World Tour. No está Alex. Si a mí me la pides, no, porque no estás en mi grupo. Entonces, yo no puedo apoyar algo. ¿Cómo pesa eso todavía, verdad? Exactamente. Entonces, es que no hay dinero, no es que no hay talento. Es un tema de voluntades. Si no es un tema de voluntad para decir, ¿cómo es posible que yo le dé y le abra la puerta si no es de mi grupo? ¿Qué voy a tener a cambio? Nada. Entonces, no hay. O sea que también hay deportistas que se quedan fuera, claro, y que son muy buenos deportistas. En el escritorio es donde pierden. Y no es por una cuestión meramente deportiva, sino es decir, ¿sabes qué? Hay un calendario que se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque están los mejores del mundo compitiendo y no me puedo quedar a la saga. Necesito estar en Europa 4 meses, esto y lo... El presupuesto es lo de menos, yo te diría. Sí. La cuestión es decir, si vas o no vas. Y no vas porque a mí no se me antoja que vayas. O sea que la solución estaría, digo, es un tema bastante utópico, en eliminar ese tema político. Varios deportistas más llegarían, porque ¿no? tú puedes decir, ¿sabes que yo puedo llegar, toco la puerta, soy Juan Pérez? Sí, ¿quién te avala? ¿De qué federación vienes? Necesitamos esa parte de documentos para poderte inscribir. Como mexicano, como atleta de algún estado, ¿de dónde vienes? ¿A quién se Y entonces esa parte la tienen capturada. Y ahí se quedan anquilosados muchos deportistas. Claro, y entonces, ¿sabes qué? Yo tengo a mis deportistas que ellos iban a poder figurar y empezamos en ese cabildeo de apoyos, ¿no? De dame más, dame menos, mira que vamos a dar resultados. Y los que realmente pueden tener nivel, aunque hagan el proceso de decir, aquí está mis resultados y esto, van a decir, nosotros te llamamos. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, ahí es donde sí una autoridad tendría que decir, señores, tiene que ir el mejor y hay un presupuesto y se va a hacer de forma transparente. Tú viajas, traes tus facturas de avión, de hospedaje, de comida, de inscripciones, de todo, se te paga y así funciona. Suena tan fácil. Sí, suena muy fácil, tendría que ser con esa transparencia para que pudiera ser, ¿no? La cuestión de la iniciativa privada funciona así. Sí, y por eso es que... Y entonces tú ves un atleta como Jordan, que firma un contrato con el que quiera, porque él es una figura legendaria, y el otro va a ganar mucho dinero, igual que él. Sí. No hay problema. Pero cuando no es de mi bando, no lo apoyo, se puede quedar en la sombra. Y es así. Ya casi nos vamos, Pablo César Monsalves. ¿Con qué nos podemos ir? ¿Con qué nos podemos ir? Sé que podríamos seguir charlando, ¿no? Pero ¿con qué nos podemos ir a este corte de los Juegos Olímpicos? Además, consideremos, para ahondar en lo que estaban hablando, el hecho de que no le dejan otra alternativa a algunos atletas mexicanos, más que el hecho de que tengan que competir por otros países. Jorge Rubalcaba, clavadista mexicano, estaba compitiendo en esos Juegos Olímpicos por República Dominicana. Hay una tiradora de arco también mexicana, nacida en Tijuana, no recuerdo en ese instante su nombre, lanza actualmente para los Países Bajos. Hay otro atleta mexicano que también está compitiendo por Canadá. Entonces los atletas están buscando en aras de poder competir en unos Juegos Olímpicos
en el extranjero están buscando opciones para poder asistir a Juegos Olímpicos, puesto que en México encuentran todo este tipo de trabas, independientemente de que la lucha es deportiva, a nivel deportivo es complicada con otros atletas mexicanos, de repente este tipo de injusticias de las que estamos platicando los orillan a tener que buscar nuevos horizontes y tener que participar dando su mejor talento y sus capacidades por otros países. Es una pena totalmente. Y bueno, para pues ahondar en el tema, Alejandro, me habían comentado anteriormente que íbamos a hablar de Ivane Khalif, la boxeadora argelí, que por cierto debe estar por pelear en este momento, pues toda la polémica que ha girado en torno a esta atleta argelí, que bueno, finalmente tienen en un vilo el tema de la opinión pública, porque hay quien considera que es un atleta atrás, hay con quien considera que es un fallo o una mala intención de parte de la Asociación Internacional de Boxeo al descalificarle, considerar que en realidad no es una mujer, que el tema de los cromosomas XY y demás, pero bueno, es un tema muy difícil, polémico evidentemente, pero bueno, definitivamente la situación está puesta en la mira de esta competidora de Argelia, que definitivamente creo yo que es la menos culpable de toda la polémica que se ha creado en torno a ella. Los quiero comprometer, Magno López, que volvamos a estar aquí, claro, unos 15, 20 minutitos, también Pablo César Monsalves, que acaben los juegos. Ya está, ya falta. Pues, ¿cuánto falta? Ajá, ya el domingo finalizan y hacemos otro análisis, ¿no? Porque se nos queda el tiempo corto. Sí, ¿sí? Yo de la boxeadora sí, para cerrar la idea. Sí. Cito un político mexicano muy famoso. El asunto se resuelve en 5 minutos. Vicente Fox con aquel gran tema. Bueno, Magno, gracias por estar aquí. Te agradezco. Pablo César Monsalves, gracias por estar aquí. Buenas tardes, gracias por la invitación y con gusto aquí andaremos. Muchas gracias. Bueno, nos vamos. Federico Ríos, gracias en los controles. Karina Arriaga en los contenidos, gracias. Emanuel Romero, Edgar Salomón Flores, producción, gracias. Jessy Ramírez, redes sociales. Que tenga buena tarde. Provecho. Oliva Noticias.